Hola, soy Giselle. Yo soy Alex. Bienvenidos a un episodio más de Sanamente, un podcast enfocado a la salud mental. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, aunque me acaba de pasar algo bien catastrófico esta mañana, ¿eh? ¿Qué te pasó? Justamente venían para acá y no sé si te acuerdas, pero en el último episodio platicábamos acerca, o bueno, quedamos pendientes de hablar de las generaciones, ¿no? Sí. Cuando fui a la farmacia había una persona de unos 18, 20 años y me dice, oiga, señor, ¿va a necesitar una bolsa o va a necesitar algo más? Y yo así de que, ¡ay, Señor. Jesucristo! ¿Y sabes qué me pasó? Digo, sí dije, porque normalmente te dice señor, un niño, ¿no? Los niños te dicen señor, o sea, Ajá. como que no dimensionan bien. Y dije, a ver, aquí hay de dos, o parezco Ay, señor, no. o me estoy haciendo señor, O o ya son las eres dos cosas. señor. Ay, Entonces, no. me quedé pensando muchísimo en Ajá. que estamos cambiando, o sea, realmente nuestra generación, tú también eres millennial, ¿no? Sí, gracias, sí soy. Si De eres hecho, millennial, ok. sí. Nuestra generación millennial, que antes era la generación a la que tanto hate le tiraban, a la Ajá. generación que decían que íbamos a destruir el mundo, Sí. que se quejaban muchísimo de nosotros. Realmente, bueno, yo sí lo entendí, yo así lo veo hasta ahorita, que hemos sido relevados, si lo puedo decir así, por esta nueva generación que Sí. se llama Z, si no me La equivoco. generación Z, Hay claro. varias, ¿te las sabes? Ay, de las que están ahorita, así De las de las actuales. últimas 4 o 5 que hay, yo creo, yo me acuerdo todavía de A ver. algunas. Y yo, a ver, examen. Me No, no te creas. acuerdo si empezamos de atrás para acá, Ajá. me acuerdo mucho que hay una generación que le dicen generación del silencio. No sé si Ajá. has escuchado, Sí. que supuestamente, bueno, no supuestamente, se les llama así porque Ujú. pues prácticamente eran niños o eran adolescentes y que estaban ahí, pero pues no decían nada, no podían, pues hacer muchas cosas como jugar o andar, o reclamar Ok. o es como la razón por Como la que los se llaman tiempos así. del fabulosísimo, la fabulosísima explotación infantil. Así, pues sí, Ok. Antes de que los niños tuvieran derechos. sí, Ok. de hecho, por eso se les llama también generación De del silencio. silencio. Después están los boomers. Los Sí, boomers. ¿no? Sí es la que sigue. Sí, o más bien baby boomers, ¿no? Bueno, ajá, los baby boomers, Baby perdón, boomers. disculpe usted. Disculpa la abreviación, los baby boomers. Baby boomers. Que según yo ellos salen, o bueno, su experiencia es a partir de este boom que hubo Ajá. en el nacimiento de niños después de la guerra, de la Segunda Guerra Sí, Mundial. pues es que imagínate, en guerra yo creo que nadie tenía ganas de tener hijos. Era como No, de no, que, no, ¿sabes creo que qué? no. Porque si te fijas, fue Primera Guerra Mundial, Ujú. tuvieron por ahí unos añitos de paz y Y luego otra vez. otra vez. Entonces creo Ajá. que la gente en este caso decía, ¿sabes qué? No quiero tener hijos ahorita porque pues no están las Sí, condiciones, digamos, para tener hijos y posteriormente pues existe este boom, ¿no? Por eso bueno, sí, yo he no. escuchado que le dicen baby Y boomers. además de eso, que pues la mitad del mundo está en guerra. ¿De dónde? O sea, Ujú. en esos tiempos creo que eran solamente los hombres que mandaban a la guerra. Y Sí. había enfermeras y todo, pero pues, o sea, Ujú. cómo iba a funcionar eso? A mí se me hace sorprendente, digo, hablando justamente de esta parte de la generación, o sea, realmente no existe alguien, no hay un instituto que diga, a ver, se va a llamar así esta generación. No, Ajá, más bien son sucesos o hay cosas que suceden en la historia sí, que nos cambian básicamente todo el comportamiento y la forma en la que nosotros somos, al grado de que, pues, por eso se nos cataloga de esa manera, ¿no? En este caso, sí. el silencio, los baby boomers, y después, ¿cuál sigue? Después, mira, está muy interesante esto que mencionas, porque justamente las generaciones se dividen o se determinan a partir de un elemento que le caracteriza a esa generación o ese periodo de tiempo. Por ejemplo, Ujú, los baby boomers, que están, su rango de tiempo es nacidos entre mediados de los 40 y mediados de los 60. ujú. La generación que sigue es la generación X. Y es la X. generación X porque justamente los define la falta de definición. X, así como cuando sacas una X, operación matemática, de que quién sabe, de la que X. incógnita X. Ajá. Okey. Ellos se definen más o menos nacidos entre mediados de los 60 a principios de los 80. Y Ujú, si tú te fijas, es justamente eso, o sea, es como que qué nos define, quiénes somos, estamos buscando, son los ujú, hijos de los baby boomers, ujú, pero ¿quiénes somos? ujú. O sea, ¿qué está pasando en nuestra época? Si te fijas, por ejemplo, te voy a hablar de música porque a mí me encanta la música. Ujú. Fíjate en el ambiente musical de esos tiempos. Había de todo. Sí, era una mezcla entre todavía Estaban rock and roll, surgiendo un montón de rock. cosas. Era Ajá.
pues para encontrarnos, para buscar qué Ajá. nos gusta, qué somos. Ya no estamos en guerra, ya no estamos saliendo de una guerra, pero Ujú. ahora ¿quiénes somos? Y bueno, ahorita que dices la música, había música muy buena también. Yo me Sí. acuerdo que, bueno, en esta generación de la que hablas, pues les tocó toda esta parte de la Guerra Fría, entre otro tipo de Ujú. cosas. Y, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, si no me equivoco, también les tocó a esta generación. Y Ujú. yo me acuerdo que la música fue una de las cosas que cambió muchísimo a esta generación porque ellos en sus marchas que hacían y en todas estas manifestaciones que llegaban a hacer, siempre estaba la música presente. Y, por ejemplo, cuando fue la caída del muro de Berlín, hicieron un festival muy grande de música, hubo artistas de todo el mundo porque celebraban justamente que pues ya tenían nuevamente esta paz, ¿no? Entonces creo que sí es algo que los catalogó mucho y creo que como bien dices, pues hay una mezcla por ahí interesante de todas las cosas que podían hacer entre la música, como bien dices, yo creo que en ese entonces estaba todavía el jazz, había mucho pop, Ujú. todavía se escuchaba un poquito de rock and roll y se tenían un Sí. montón de actitudes así. Sí, fíjate que es que me dejaste pensando porque yo dije, el muro de Berlín no fue en los 60, pero es que era la fuerza joven de esos tiempos que Así les es. tocó vivir Ujú. esos eventos cuando eran jóvenes, no cuando eran niños, pues porque lo que determina mucho a la generación es su juventud. Su juventud, exacto. La generación que es joven, que es más nueva, es la que empieza a actuar, la que empieza a hacer, la que empieza a moverse, Ujú, y eso es lo que les caracteriza. Es súper interesante eso porque, sí es cierto, o sea, tú ves todos los movimientos caracterizados por la música, están los setentas, está pues, quienes eran jóvenes en esos tiempos, que son nuestros papás. O sea, ajá. Sí, la eso te iba a generación, preguntar, son nuestros sí, papás, ¿no? sí, 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 la generación X son los papás de los millennials que somos Mira, qué nosotros. complicado porque, pues, les tocó ser una generación que están muy acostumbrados a escuchar o a hablar de inflación, a Ujú, hablar de crisis, hablar de, en este caso, de manifestaciones. Por ejemplo, si ese es el lapso de tiempo que mencionas, pues, aquí tuvimos en este lapso de tiempo, pues, eventos muy importantes, también que, estuvo muy relacionado a lo que es el tema de política, ujú. cómo se manejaban las cosas, la tecnología, ni se diga. Creo que eso es otra de las cosas que también van a caracterizar como a cada una de las generaciones. Sí, Y creo que mucho de eso viene, antes de pasar a las siguientes generaciones que hay, creo que a veces no nos llegamos a entender simplemente por eso, porque sí. existe esta brechita generacional que hacen que no entendamos a los otros. Ujú. Y obviamente, pues no es culpa de nadie, simplemente pues estamos naciendo en ambientes diferentes, estamos siendo educados en ambientes diferentes y obviamente pues vamos a pensar las cosas de una manera totalmente distinta. Sí, Aunque exactamente. nos hayan educado, en este caso, boomers, que a lo mejor pues les tocaron eventos muy catastróficos, ellos Ujú. ven las cosas ya de otra manera, en este caso los de generación X, ¿no? Sí, claro, hay un cambio y justamente es eso, por el ambiente en el que nos estamos desenvolviendo, no necesariamente porque, ay, como persona es que tú eres diferente y por ser diferente estás mal. No, es el ambiente social en el que nos tocó estar. Mm, Y cambios, como tú dices, tecnológicos. De hecho, justamente en la mañana me habló mi mamá y me dijo, hija, nada más te aviso que no tengo WhatsApp. ok. Y yo, ok, va, ¿qué pasó? Es que fíjate que cambié de teléfono y pues tengo que ir a que me lo instalen el WhatsApp. Como a un lugar, como a la plaza de Ajá, tecnología, una cosa sí, así. sí, sí. Y yo Wow. y yo, ¿a que te instalen qué? Pues el WhatsApp, porque WhatsApp. y yo dije: "Okey". Le iba a decir como de que: "Oye, pero es que", pero dije: "Si eso es lo que a ti te funciona, Ujú, ve y hazlo". Yo no te claro. voy a poder explicar por teléfono cómo porque yo le quise explicar Ujú. también de que: "No, mira, no tienes que cambiar de teléfono de número de teléfono, le puedes cambiar el chip", porque no. Pues es que creo que, bueno, yo lo veo claramente, de esa generación sigue la millennial, si no me equivoco. Sí, Y nosotros. pues nosotros sí nos tocó todavía estar en esta era análoga, lo vamos a llamar así, donde pues nada más estaba la televisión, el radio, había cosas, pues lo básico, ¿no? Lo tradicional. Y empezamos a ver ya, digamos, esta innovación tecnológica, viendo, en este caso, pues la tecnología se nos da bien y también le Ujú. entendemos todavía a las cosas que son análogas. Pero Sí. yo, por ejemplo, también me pasó anoche justamente con mi mamá, tenía que hacer unos pagos ella y, ya se relaciona les cuesta más relacionarse a esta generación que es generación X, mis papás sí entran en la generación, y, me decía: "Oye, ¿cómo le hago? Porque ya no puedo hacer transferencias", y dije: "¿Qué será?", ¿no? Y ya le dije: "A ver, préstame tu celular", y Ajá. me da su celular y apareció un letrero grandote que decía: "Actualizar". Entonces, pues, ya le Ay, actualicé el celular, la aplicación y ya pudo hacer todo. "¿Cómo le hiciste?". Le dije: "No, pues ahí nada más le actualizas", y pues igual le sí, expliqué, pero me dice: "Ah, bueno, pues si me vuelve a pasar, te llamo para que me ayudes". Y digo: "Bueno, pues sí. sí", pero es bonito, fíjate, ver también,
Que aunque son generaciones, no digo, no es como que, ya pasó muchísimo tiempo, pero sí, aunque son generaciones que ya pasaron 2 3 generaciones por delante, sí quieren, digamos, o están interesados en seguir aprendiendo, Sí, ¿sabes? en A actualizarse, actualizarse y vivir todos. su vida cotidiana también apegado a este tipo de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo a nosotros como millennials nos pasó, ¿qué años son los millennials, Jess? Los millennials somos somos Somos. desde sí, por favor, desde principios de los 80 a mediados de los 90, Okey. noventa y 95, seis, 96 noventa y todavía. cinco, ajá, Okey, sí. pues si te fijas, o sea, ya somos, como bien lo decía ahorita, somos una generación que ya, le tocó la tecnología, le tocó, digamos, irla estrenando, por Uy, de alguna sí, forma llamarla así, pero también es bonito drásticamente. sí, muy drástico. Y se me hace muy bonito, que seguimos por ahí tratando de entender cómo funcionan las cosas. Ujú. Y fíjate, una de las características que nos definía muchísimo a nosotros, además del hate que nos tiraban siempre por ser millennials, Ah, claro. una de las cosas que nos han caracterizado muchísimo es el hecho de que hemos sido como muy multitask, ¿no? Es decir, que Ujú. podemos hacer varias cosas al mismo tiempo o simplemente, que estamos viendo la televisión, el celular y que al mismo tiempo andamos imprimiendo algo. Y yo pensaba que éramos como la generación así bien caracterizada, pero veo la generación que hay ahorita y digo, oye, no, o sea, si yo pensaba que yo era multitask, esta nueva generación que está ahorita, que es la Z, Ujú. digo, no, o sea, dicen, quítate que ahí te voy porque realmente eh, la tecnología se les da rapidísimo, se les da Sí. muy sencillo y me impresiona muchísimo cómo va cambiando incluso hasta las formas de trabajo, por ejemplo. Ahorita el trabajo, esta generación, la que viene, la Z, es una generación muy, digamos, caracterizada, sobre todo porque buscan trabajos que sean virtuales, ¿sabes? Que sean trabajos desde la virtualidad y es lo primero que buscan. Su primera opción trata de ser esa, para que puedan hacer otras cosas. Sí. Y no es una generación que como a nosotros nos costaría como de que, ay, otra vez conectado. Básicamente esta generación que viene son nativos digitales, les podemos llamar así. Sí, sí, sí. Nacieron con la tecnología. Nosotros no nacimos con la tecnología. No. No nos tocó esa parte. No, a nosotros nos tocó adaptarnos a la Ujú. tecnología. Ellos nacieron en ella, a nosotros nos tocó ese cambio drástico de Pong, así el videojuego de toda la pantalla negra y un píxel que se movía, Ajá. hasta las consolas de última generación que ya son súper reales, que les puedes ver los poros a los personajes, que te puedes conectar con alguien del otro lado del mundo y platicar en tiempo real. Eso Ujú. nos tocó y me siento sumamente señora diciendo eso, porque pues es algo que pues ya Sí. es normal, pero nos tocó todo eso todavía adaptarnos y nos seguimos maravillando de esas cosas cuando a las siguientes generaciones es como de, ah, pues sí, ¿qué tiene? Pues así Ujú, es, o sea, sí está muy chido y todo, pero pues así es. mm. Y es muy sorprendente y justamente son estos cambios en las generaciones. Ahorita tú dijiste de que no, y yo estoy imprimiendo, y yo pensé, ¿cuándo fue la última vez que tuve que imprimir algo? Ajá. Sí, de hecho. Para un trámite nada más, hace un año que me acuerde. Y para firmar cosas, nada más. Sí, porque todo lo hemos transformado a lo digital y de alguna forma, sí es cierto, o sea, yo creo que estas nuevas generaciones no pensarían en apostar por eso, o sea, como de imprimir para qué. De hecho, en estas investigaciones que hace Alex Gómez, como siempre, encontré un dato bien interesante y hablaba de que cada vez las personas, fíjate, compran menos libros. Así, Ujú, así era la nota y eso era todo las notas que me aparecían eran ujú. las personas en el mundo están leyendo cada vez menos. Y yo me quedé a pensar y dije, a ver, no es lo mismo que leamos menos a que Ajá, compremos menos libros. claro, Realmente, más bien, los libros se están adquiriendo de manera digital. sí. Y simplemente tener un libro en la mano, como los que tenemos aquí enfrente, tenerlos en la mano a decir, ¿sabes qué? Pues lo descargo ahí a mi Kindle Sí, es más conveniente, porque eso es lo que también buscamos mucho, la conveniencia, la rapidez, que Ujú, ya sabemos que todo lo podemos tener rápido y aquí y en cualquier momento, que también ujú, se liga a lo que dices hace rato de los trabajos, ¿no? Ya ujú. remotos, o sea, yo lo puedo hacer mi trabajo aquí y en otro lugar y no pasa absolutamente nada. Yo creo que es lo mismo con diferentes tecnologías, los Un- libros, la música también, o sea, los discos. ujú. ¿Dónde ves ya discos? ¿Dónde tienes No, un aparato para reproducir discos? Ya no tienes. ¿Por qué? Digitalmente todo se usa. no hay. O sea, sí, tal vez los encuentres, pero también ya son muy caros porque Sí, porque ya son un lujo, pues ya es como ujú. de que, ay, edición especial. Si eres súper fan de esa persona, te vas a comprar su disco. ¿Te acuerdas de los vinilos? Sí, sí, sí me A acuerdo. mí me sorprendió muchísimo. El otro día andaba ahí por el centro de aquí de Guadalajara y me sorprendió mucho. Me metí a un bazarcito que ahorita están como muy de moda
Y me sorprendió muchísimo ver un vinilo que yo decía, pues un vinilo ha de costar unos 500 pesos, una No, cosa así. no, El no. vinilo era de los Beatles y costaba casi 5,000 pesos, dije, No pero no era ni original ni manches. nada, era el vinilo y dije, no manches. Y tenían un montón ahí que ya se habían vendido, dije, wow. Me Wow. puse a investigar y me doy cuenta de que esta nueva generación Z es una generación que le está apostando, están buscando mucho regresar a esta onda retro, ¿sabes? Uy, sí. Y Sí, lo sí, ves sí, sí, en todo sí. sentido, lo ves con la ropa, lo ves con los lentes que usan. Pero, ¿sabes qué es lo retro? Los noventas. De verdad, te lo prometo. Y qué padre porque en mis tiempos, Ujú, obviamente en mi plan otra vez de señora, retro era los setentas. O sea, se está ujú, regresando y es normal, es cíclico. O sea, el progreso como sociedad de modas, de tendencias, es cíclico y ahorita están regresando a los noventas. ujú. La otra vez, mi hermana me dijo, oye, es que una película viejita que yo vi, que era así, así, así. La película viejita famosa era del 2003, se me hace. 2003. Y era película viejita. Y me dice, pues sí, tiene 20 ¿Y años. cuál era, te acuerdas? No me acuerdo. No me acuerdo, Pero pero una película efectivamente era una viejita. película viejita, entre comillas. Y me dice, pues sí, tiene 20 años. Y yo, o sea, sí tiene 20 años, pero no tienes por qué decirlo así, ¿sabes? No, Sí. no, no pasa nada si dices que es del 2003 en vez de decir que es una película viejita. Pero sí es el Ujú, cambio, pues, que está existiendo y que siempre de manera cíclica buscamos volver a lo anterior. ujú, No sé por qué tenemos esta idea de que es que antes estaba más chido y antes estaba mejor. O sea, sí y no, en todos los aspectos. ujú. Y creo que buscamos esta comodidad del antes. Yo lo veo muchísimo, sobre todo, con las nuevas generaciones, a veces se arman los debates y simplemente a mí me gusta ver como las generaciones de esa manera, simplemente con las caricaturas, ¿no? Porque como tú bien dices, pensamos que nuestra generación es la mejor y ha sido la mejor, pero si le preguntas a tus papás, Ah, ellos van a sí. decir, no, hombre, mi generación era mejor que la tuya. Y si le preguntan a tus abuelos, no, hombre, Sí. mi generación era todavía muchísimo mejor. Y todo el mundo pensamos que es la mejor generación. Digo, qué bueno que sea así. Y justamente el otro día, preguntaba con alguien, debatían de quién era mejor. Por ejemplo, en mi generación, si hablamos de caricaturas, Dragon Ball Z era como lo máximo, ¿no? Y para mí, pues sí, Goku le gana a todo mundo, ¿no? Y por ahí salieron, unos chavillos, voy a decir, porque Chavillos, okey, okey. decían, no, es que One Punch Man le gana a Goku. Y yo, órale. Yo, no, ¿cómo le va a ganar a Goku? Goku puede hacer esto. Y luego pero también si tú le pones, si le preguntas a tus papás, a lo mejor, oye, Superman. Superman le gana a Goku. Él va a decir que no. Superman gana, gana porque gana. Y a lo mejor si le preguntas, Popeye contra Superman, Popeye, Popeye gana. Y, no. y a lo que voy es que vivimos pensando que la generación en la que nacimos fue la mejor. Ujú, La verdad, qué bonito, vuelvo a lo mismo, qué bonito que pensemos así, porque definitivamente cada generación es diferente, cada generación tuvo sus cosas buenas y así como lo decíamos al principio de este episodio, hubo cosas muy buenas y hay cosas que identifican y definen muy bien a cada generación y también obviamente hay cosas pues muy fuertes que llegan a definir también a cada generación. Por ejemplo, ujú. esta generación Z pues también viene muy marcada por el hecho de la pandemia. No sé si te Ah, has fijado, claro. en este sentido, y a mí es algo que sí me preocupa mucho en lo personal, el tema de las relaciones interpersonales, siento Ujú. que no están siendo las mismas. Y me doy cuenta con algo muy sencillo que a lo mejor puedes decir, ay, estás exagerando. No es una exageración. Y no tiene que ver tampoco con el hecho de tantos valores. El hecho simplemente del buenos días, buenas tardes y buenas noches no existe ya. Ya no lo ves no es común verlo, ¿sabes? Y yo creo que sí es algo que tenemos que preocuparnos, sí es algo con lo que tenemos que trabajar también, porque sí es importante las relaciones interpersonales. De Ujú. hecho, una de las características también que tiene muchísimo la generación Z y la de nosotros, que es la de los millennials, nosotros todavía pudimos trabajar en equipo. Es decir, somos buenos trabajando en equipo, pero la generación Z tiene otros modelos de trabajo, tiene un modelo de trabajo un poquito más individual y les Ujú. funciona. Digo, Sí. oye, lo más impresionante es funciona. Y ellos han demostrado que funciona. A mí es algo Ujú. que me sorprende muchísimo. No sé tú cómo Sí. ves este tipo de generaciones. No, la verdad es que sí. Obviamente, pues, la pandemia a todos nos marcó de alguna manera, Sí, sí, sí. pero de manera generacional, muchas de las personas que les pegó más fuerte fue a los estudiantes y sobre Ujú. todo universitarios, chicos saliendo de la prepa, porque ¿qué es lo que haces aparte de estudiar? ¿Qué es lo que haces en la escuela? Platicas, convives, Sí, el haces, cotorreo a todo vas, lo que da. ajá, haces tus amigos y ahora ya no se podía, ya era de que no, ¿sabes qué? En tu casa, si bien te va, tienes hermanos y si no, estás tú ahí solito, no puedes salir, no puedes convivir, todo a distancia, no toques, no hagas, todo es por mensaje, todo es por llamada, todo es
por videollamada. Y claro que te da cierta habilidad social, pero no es equiparable, no se compara con una habilidad social Ujú. en persona. Y eso es algo que nos cuesta mucho a veces darnos cuenta. O sea, no es porque, ay, es que son flojos y es que no quieren hacer las cosas y es que todo les da pena. Ujú. No, no es tanto eso. Es que Ujú. como generación hubo esta, pues que fue una traba y que ellos encontraron la manera. Dijeron, ¿sabes qué? Ok, no me voy a poder relacionar así, pero Ujú. voy a empezar a hacer, a streamear. Ujú. Voy a empezar a hacer videos, voy a empezar a hacer un Es un podcast. podcast, claro. Ajá, o sea, voy a empezar a lanzar mis ideas, voy a emprender. Hay un montón de chicos que hacen sus propios negocios, Ujú. que dicen, ah, soy bueno para esto, tengo este hobby y la economía no está tan chida que digamos, pues lo hago negocio. Y como tú dices, se animan a hacer las cosas solos y les sale. Entonces también no siempre es como, no siempre es como la traba que nos ponen y, ay, ni modo, no se pudo. O sea, ellos están buscando la manera de sobreponerse o Ujú. anteponerse ante esta situación que sucedió. Ujú. A mí me sorprende mucho eso. Y aparte, como las redes sociales ya están agarrando su propio lenguaje, su propia sociedad, su Sí. propio todo. Y a mí se me hace muy interesante eso, porque tú puedes hacer un chiste o una broma Ujú. sobre algo que pasó en el otro lado del mundo y te lo va a captar millones de personas. Sí. Porque hablamos ya el mismo idioma. Bueno, ellos, yo me quiero adjuntar como si fuera yo también ahí. No, yo no. Yo todo lo conozco a través de mi hermana. Yo no creas Ujú. que estoy ahí pegada, ni Es modo. más chica tu hermana. Es más chica, ella es generación Generación Z, Z, justamente. okey. Entonces, hasta el sentido del humor cambió Ujú. completamente. Es un sentido del humor extraño, o Ujú. sea, como abstracto, como raro, el lenguaje es raro. No digo raro de malos, digo, no, Ujú. raro de que es extraño. Muy distinto. Y está muy padre porque es construir tu propia generación, tu propia sociedad, pero a veces crea esta brecha o la hace más grande porque entonces ya no sabemos cómo comunicarnos entre generaciones, ya no sabemos Así qué es. es lo que una persona quiere decir con la otra. Las palabras tienen un significado diferente. Yo ahorita yo no sé cuáles son los artistas de moda. O sea, ya no sé quién es el cantante de moda, honestamente. O sea, yo no sé, Mm. pero puedo, puedo darme cuenta que las generaciones que son más nuevas sí saben y les gusta y lo comparten. Y yo no Ujú. tengo por qué agüitarme de no saber sus cosas, porque a fin de cuentas Ujú. es su sociedad. Puedo aprender de ellos, tanto de las generaciones más jóvenes como las generaciones arriba de mí. Puedo aprender de ellos, puedo aprender cómo hacer las cosas, puedo aprender Ujú. cómo no hacer las cosas también. Sí. Y creo que eso es algo que se nos olvida muchas veces, ver eso, qué podemos aprender de los demás. Estoy de acuerdo contigo porque también digo, las generaciones todas enseñan, y vuelvo a lo mismo, desde la experiencia que tuvieron, desde el entorno que Ujú. tuvieron, vas aprendiendo un montón de cosas desde ahí. Yo ahorita que mencionabas acerca de cómo concebimos las cosas o cómo las llegamos a entender, creo que entra también este tema de, malamente dicho, generación de cristal. O sea, yo a Ay, veces digo, ajá. o sea, generación de cristal. No, o sea, Ay, no es no. así, simplemente Generación de Cristal, estuve viendo, y se le llama así, o bueno, más bien se les da como este término Ajá. a no a la generación Z como tal, o sea, puede ser generación Z y generación millennial, o sea, vamos las 2 generaciones allí dentro, vamos en el mismo estuche, como quien dice, frase de Ajá, señor. claro. Y es interesante porque se les denomina así a esa fragilidad emocional que llegamos a tener y es donde empiezan estos conflictos. Ahora sí, le vamos a llamar conflictos generacionales, si te parece Ajá. bien, porque lo que para algunas personas suena muy mal, decir, dirigirte a alguien de una manera distinta, lo puedes Ujú, entender muy mal, o el famosísimo ella o L o ujú, lenguaje inclusivo, como le llamaban. Todas las generaciones no lo aceptan, sin embargo, hay generaciones que son más empáticas y dicen, ¿sabes qué? Pues dile L, no hay ningún problema. ujú, Y es interesante ver cómo este tipo de generaciones tiene un poquito más de empatía y ver también cómo pueden tener, digamos, más interés, porque eso es importante decirlo. Todas las generaciones hemos tenido una necesidad emocional, todas, porque a ujú. todas nos han afectado diferentes sucesos. Pero me sorprende mucho ver que la generación Z ha sido de las, diría, la única generación hasta ahorita que sí sabe que tiene una necesidad emocional, al igual que todas las demás, pero es la primera que dice, ¿sabes qué? Yo sí voy a terapia porque
pues quiero estar mejor, quiero sentirme mejor, no me gusta sentirme como me siento y quiero manejar mejor mis emociones. A mí es algo que de verdad me sorprende mucho de esta generación y estoy seguro que conforme vaya pasando el tiempo, la generación que viene abajo, que es la alfa, son Ujú. los niños que nacieron entre el 2012 hasta el 2022, 23. Esta generación es marcada así. Creo que es interesante cómo se manejan y cómo van entendiendo y concibiendo las cosas por el bien de ellos mismos. Eso es algo que a mí me encanta. Fíjate que ese tema de generación de cristal, a mí me da risa. O sea, antes la verdad sí me molestaba porque yo decía: "Ay, hasta lo que no se come les hace daño", porque justamente es eso, o sea, en que, es esta relación de decir, eh, tú me dices generación de cristal, yo te digo, me interesa la salud mental. Ujú, Me importa estar bien conmigo y estar bien con los demás. Y creo que este activismo que se está generando viene mucho de eso, de decir: "Oye, o sea, no estoy en guerra activamente", bueno, a lo mejor sí, mundialmente hablando, pero como generación a mí no me están o sea, transportando allá, no tengo, una preocupación mayor de que, ya soy padre de familia, tengo hijos, tengo este problema. Mis necesidades están cubiertas, pero ¿y yo? O sea, ujú. ¿qué hay de mí? Entonces, yo creo que esta parte de que, la generación de cristal, yo creo que es ese rechazo a lo que es nuevo, y lo nuevo es cuidarnos a nosotros mismos, estar bien con nosotros mismos, y también eso de que, pues, si no te está haciendo un daño a ti, si al contrario está ayudando a la sociedad, entonces, pues, ¿dónde está el pleito? Porque a veces está un tema o sea, se está tocando un tema y alguien dice: "No, pero es que no fuera la generación de cristal, porque entonces", y uno dice: "A Sí. ver, ¿y en qué momento yo hablé de eso? Ujú, ¿En qué momento estuvo yo hablé de cristales, o de vidrios, o de materiales? ajá. Jamás". Entonces, yo creo que es esa costumbre de ponernos un enemigo en común. Y ya para cerrar con esta idea que tú estabas planteando, es muy cierto que las nuevas generaciones ya se están preocupando más por Sí. estar bien. Socialmente, emocionalmente, personalmente, a nivel ambiental incluso, o sea, ahorita ellos tienen mucho, siento raro decir ellos, pero pues sí, son ellos, ya Sí, no ya es soy otra yo. generación. Ellos tienen mucho este cuidado por el ambiente, de que todo tiene que ser sustentable, todo Ujú. tiene que ser reusable, todo tiene que estar de la mejor manera posible, y eso yo no lo veo como algo Algo negativo, lo veo negativo. como algo padrísimo. Y yo creo que, como decía hace rato, es algo que podemos aprender de cada uno de nosotros, y pues no está tan chido estarnos atacando como generaciones, más bien, pues todos estamos aquí conviviendo entre Ujú. nosotros, entonces, ¿por qué no estar llevándola bien? Estoy de acuerdo. Y creo que al final de cuentas eso es lo más importante, poder aprender lo mejor de cada una de las generaciones que hemos pasado y poder entender y ayudarle también al mundo. Como dices, creo que estamos en una situación en la que tenemos que de verdad darle reversa a todo lo malo que hemos hecho en cada una de las generaciones. Y yo espero de verdad, genuinamente, que en estas generaciones que vienen, incluida la de nosotros, que podamos también hacer cosas padres. Porque te digo, al principio empecé hablando de este tema que decían, vamos a destruir el mundo, vamos demostrando que se pueden hacer cosas padres, no nada más nosotros, sino todas las generaciones que estamos actualmente pues, presentes en este mundo, ¿no? Giselle, gracias por el episodio de hoy. Créeme que me gustó mucho, está muy padre. Yo creo que es interesante si empezamos a concebir las cosas desde otra manera y creo que también es muy interesante si podemos ayudarle a los demás a poder entender un poquito mejor la tecnología. Amigos, gracias por acompañarnos en este podcast de Sanamente. Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden que yo soy Alex Gómez. Y yo soy Giselle Maldonado. Nos vemos hasta la próxima.